Buenos días, en el vídeo de hoy vamos a dibujar los átomos que nos piden en este ejercicio siguiendo el modelo de Bohr, por lo que dibujaremos los protones y los neutrones en el núcleo y los electrones dando vueltas en órbitas circulares concéntricas. Ya sabéis, si habéis leído la teoría, que los electrones se colocan en las diferentes órbitas de manera ordenada y hasta que no se llena una órbita con todos los que le caben, no se empieza a llenar la siguiente. Entonces, según el modelo de Bohr, en la primera órbita caben 2 electrones, en la segunda órbita caben 8, en la tercera caben 18 y en la cuarta, quinta, sexta y séptima, porque no hay átomos de más de 7 órbitas hasta la fecha de hoy, caben 32 electrones. En este ejercicio vamos a dibujar átomos muy sencillos, no vamos a llegar más allá de 3 órbitas. Pero es un ejercicio muy útil para aprender a dibujar átomos y comprender bien su estructura interna según este modelo. Vamos a empezar con el primero, que es el átomo de hidrógeno. Para poder dibujar los átomos nos vamos a basar en su notación, que me va a dar el valor de su número atómico y su número másico. Y a partir de estos valores voy a calcular el número de protones, el número de electrones y el número de neutrones que tienen y voy a dibujar el átomo. En el caso del átomo de hidrógeno vemos que ya aparece dibujado. Y también observamos que en el núcleo solo tiene una bolita roja, que es el protón, y luego en la primera órbita solo tiene una bolita azul que simboliza el electrón. Como ya tenemos el átomo dibujado, podemos ya directamente sacar el número de partículas que tiene, que es lo que tenemos que poner debajo de cada átomo que dibujemos. Entonces, si nos vamos al átomo de hidrógeno, tendrá un protón, tendrá un electrón y no tendrá ningún neutrón. Estos datos los podemos sacar tanto viendo el átomo que ya tenemos dibujado como observando la notación del elemento del que podemos calcular el número de protones y el número de electrones y el de neutrones observando los números atómicos y másicos, como ya he dicho antes. Vamos ahora a dibujar el átomo de helio. El átomo de helio, si nos fijamos en la notación, tiene de número atómico 2, lo que quiere decir que tiene 2 protones y tiene 2 electrones. Y si queremos hallar el número de neutrones que tiene, solamente tendré que restarle al número másico, que es el número de arriba, el número atómico, que es el número de abajo, ya que el número másico me dice el número de protones y de neutrones. Si a ese número le resto los protones, me quedarán los neutrones. Y en este caso será 4 menos 2, 2. Vamos ahora a dibujar el átomo. En el núcleo, como este tiene muy poquitos neutrones y muy poquitos protones, voy a dibujarlo como partículas individuales, que es como deberíamos dibujarlos todos. Pero después ya veremos que lo vamos a hacer de otra manera más simplificada. Entonces voy a empezar por los neutrones, que al no tener carga no le pongo nada, y después los protones, que si os fijáis, lo dibujo de tal manera que los neutrones hagan que los protones no se vean entre ellos, de tal manera que esa repulsión que pueden sentir por ser dos partículas de la misma carga no se produzca. Una vez que ya tenemos el núcleo, vamos a dibujar ahora la corteza electrónica, las órbitas con sus electrones. El helio solo tiene 2 electrones, puesto que tiene 2 protones en el núcleo, por lo que los 2 electrones que tienen van a caber en la primera órbita. Entonces vamos a dibujar esa órbita lo más circular posible. Ya veis que yo con el dibujo no tengo mucha mano. Y en ella voy a situar los 2 electrones del helio. Los intento situar lo más alejados posible porque tenemos que pensar que también tienen carga eléctrica, los dos tienen el mismo tipo de carga negativa y partículas con la misma carga se van a repeler,
por lo que no van a tener muchas ganas, digamos, de estar juntos, sino que van a intentar estar lo más alejados posible. Vamos ahora con el átomo de litio. Si os fijáis, estamos dibujando los átomos tal cual vienen ordenados en la tabla periódica. En la tabla periódica veremos más adelante que vienen ordenados por filas y columnas y que el criterio en el que se han basado los científicos para ordenar la tabla periódica es el orden creciente de número atómico, que es el número de protones que hay en el núcleo y es el número que me permite identificar al elemento. Entonces hemos empezado por el hidrógeno de número atómico 1, un protón en el núcleo. Hemos continuado con el helio, número atómico 2, dos protones en el núcleo. Y ahora vamos con el litio, que su número atómico es 3 y tiene 3 protones en el núcleo. El número de neutrones va a variar y siempre va a ser aproximadamente igual al de protones, pero no tiene por qué ser el mismo. Vamos con el átomo de litio, que para tener otro ejemplo resuelto y que veamos cómo se puede hacer, ya lo tenemos dibujado. En este caso, para no dibujar un número de partículas muy grande en el núcleo y que se convierta en algo farragoso, directamente hemos dibujado para representar el núcleo un circulito y hemos indicado el número de protones y el número de neutrones. Este átomo, que aún es pequeño, podríamos haberlo dibujado también con partículas, pero ya a partir de vamos a poner el núcleo de la misma forma. Y también podemos ver que se han situado los 3 electrones que tiene, puesto que si tiene 3 protones positivos, tiene que tener 3 electrones negativos para que sea eléctricamente neutro. Esos electrones se han organizado, se han distribuido de la siguiente manera. Se han colocado 2 en la primera capa, que se ha llenado, y el tercer electrón que tengo que colocar ya lo hemos puesto en la segunda capa u órbita. A las órbitas también se les puede llamar capas o niveles de energía. Entonces tendremos 2 electrones en la primera capa y 1 en la segunda órbita. ¿La segunda órbita se ha llenado? No, no se ha llenado. Pero bueno, lo normal es que en los átomos siempre quede la última órbita, la de más afuera, a medio completar, salvo en el caso de los gases nobles que van a cumplir el criterio de que tienen la última órbita completa, lo que les va a dar una gran estabilidad. El resto de átomos de la tabla periódica tendrán la última órbita incompleta. Vamos a coger el átomo de litio y vamos a poner el número de partículas que tiene. Aquí simplemente fijándonos en el átomo veremos que tiene 3 protones, también tiene 3 electrones en total y 4 neutrones. Vamos a continuar con el átomo de berilio, que sería el siguiente en la tabla periódica, la estamos leyendo por filas. Hemos completado la primera fila, que solamente tiene el hidrógeno y el helio, la primera fila o periodo, y ahora hemos comenzado la segunda fila o el segundo periodo, que el primer elemento sería el litio y el segundo sería el berilio. Vamos a dibujar el berilio. El berilio tiene 4 protones, porque lo podemos saber por su número atómico que viene escrito aquí abajo. Y por lo tanto, también tendrá, vamos a ponerlo aquí abajo, tiene 4 protones, también tendrá 4 electrones, porque el número de cargas positivas tiene que estar compensado con el de negativas, y tendrá, si hacemos la resta, 9 menos 4, 5 neutrones. Entonces, vamos a dibujar el núcleo, que tendrá los 4 protones y los 5 neutrones, de tal manera que los neutrones ayuden a que los protones no se vean entre sí, no se repelan y el núcleo al final sea algo estable. Continuamos con las órbitas. Tenemos que colocar 4 electrones. En la primera órbita caben 2 y la vamos a llenar con esos 2 electrones. Y aún me quedan otros 2 electrones por situar. Pues esos los vamos a situar en la segunda órbita. En la segunda órbita caben 8, pero yo no la voy a llenar porque yo no tengo tantos, solamente tengo 2.
Pues voy a colocar los 2 que tengo. Y aún habría espacio para otros 6 más, pero que como no los tengo, pues no los voy a situar. Continuamos con el boro, que sería el siguiente elemento de la tabla periódica. Sería el tercero del periodo 2 o fila 2. Hacemos lo mismo que con el berilio. Como tiene número atómico 5, pues tendrá 5 protones y 5 electrones. Porque en todo caso estamos hablando de átomos neutros. Y vamos a calcular el número de neutrones que tiene, restando el número másico menos el atómico. Obtendríamos 11 menos 5, 6 neutrones. Y vamos a dibujarlo. Dibujamos primero el núcleo y en él vamos a situar los 5 protones y los 6 neutrones. Y ahora vamos a dibujar las órbitas. Y como ya estáis viendo en los átomos anteriores, siempre vamos a colocar la primera órbita con 2 electrones y la vamos a llenar. Porque tengo que colocar 5 electrones. En la primera órbita caben 2, se llenan. Y en la siguiente órbita, en la segunda, caben 8, pero nosotros solo vamos a colocar 3, más o menos, pues repartidos como podamos, intentando hacerlo alejados de los otros, pero bueno, realmente estos electrones no estarían en una posición fija, sino que estarían moviéndose, por lo que al final ellos se moverían de tal manera que la repulsión entre cargas negativas, entre cargas iguales, fuera la mínima. Ya tendríamos el átomo de boro. Si os fijáis, lo que vamos haciendo al pasar de un átomo a otro es aumentar en una unidad el protón, tenemos un protón más y también tenemos un electrón más. Vamos con el átomo de carbono, que es un elemento muy importante en los organismos vivos. Tenemos que su número atómico es 6, por lo que el número de protones va a ser 6, por tanto, el número de electrones también va a ser 6, y los neutrones los hallamos, como ya hemos hecho antes, restando el número másico, le quitamos el atómico. Y tendremos que me vuelve a salir 6. Tenemos 6 neutrones. Vamos a dibujar el núcleo, donde situaremos los 6 protones y los 6 neutrones. Y ahora vamos a colocar los 6 electrones de manera ordenada en las órbitas. En la primera órbita caben 2, por lo que vamos a situar los 2 electrones primeros y ya la hemos llenado. Y aún me quedan 4 electrones por situar. Esos 4 electrones los voy a colocar en la segunda órbita, que no se va a quedar llena, puesto que caben 8. Pero yo solo puedo poner 4 electrones. Y ya tendríamos también el átomo de carbono dibujado. Vamos a continuar con el átomo de nitrógeno. Como podemos observar, en su número atómico, que aparece abajo en la anotación, vemos que este átomo tiene 7 protones. Y como es eléctricamente neutro, tendrá también 7 electrones. Y el número de neutrones lo hallamos restando el número atómico al número másico. Es decir, el número de arriba le restamos el de abajo y obtenemos que también tenemos 7 neutrones. Vamos ahora a dibujar el átomo colocando estas partículas. En el núcleo pondremos los 7 protones. Y también los 7 neutrones. Ya sabéis, como siempre digo en clase, los neutrones para que los protones no se peleen entre ellos. Y colocaremos también ahora en las órbitas correspondientes
los 7 electrones. En la primera órbita solo caben 2 y la llenamos, como en todos los demás que hemos hecho. Y los otros 5 electrones se van a situar en la segunda órbita o capa. Entonces no se queda llena, ¿vale? Tenemos que saber que aquí caben 8 y si colocamos solo 5, que son los que tenemos, no podemos colocar más de lo que tenemos, ¿vale? Tenemos que saber que esto se queda a medio llenar. Y ya tendríamos el átomo de nitrógeno. Vamos ahora con el átomo de oxígeno. Su número atómico es 8, por lo que tendrá en el núcleo 8 protones, en las órbitas 8 electrones. Y el número de neutrones, si lo calculamos, hacemos 16 menos 8, vemos que también nos sale 8 neutrones. Dibujamos el núcleo y ponemos 8 protones y 8 neutrones. Y ahora situamos los electrones en las órbitas. En la primera, como siempre, solo caben 2 y los situamos los 2 primeros y la llenamos. Y aún me queda por situar otros 6 electrones que van a ir en la segunda órbita. Porque caben los 6 y aún quedaría espacio para 2 más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones. Pongo la carga negativa, todos ellos. Esta rayita que hago es la carga negativa. Bien, vamos con el flúor, que sería el siguiente elemento en la tabla periódica, que los estamos dibujando por orden de cómo estarían situados en filas y también por orden del número atómico creciente. El flúor tiene de número atómico 9, por lo que tendrá 9 protones y también 9 electrones. Y para hallar el número de neutrones, restaremos el número atómico del número másico. Y al hacer 19 menos 9 me da 10 neutrones. Dibujamos el átomo de flúor. Dibujamos el circulito que representa el núcleo y en él ponemos los 9 protones y los 10 neutrones. Ya veis que los neutrones muchas veces va a coincidir con el número de protones, pero otras veces va a ser un número un poquito mayor o no va a tener, como en el caso del hidrógeno, que no tenía ninguno. Dibujamos la primera órbita y en ella situamos 2 electrones, que es lo máximo que le cabe, y ya la hemos llenado. Y aún me quedarían 7 electrones por colocar, porque de los 9 ya he colocado 2. Pues van en la segunda órbita. Y colocaremos los 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones que caben ahí y que tiene el átomo de flúor. Si os fijáis, el átomo de flúor tiene la segunda órbita casi llena. Solo le falta un electrón para tener los 8 que caben. Ya veremos más adelante en otro tema que esto es muy importante, el número de electrones que tienen en la última órbita, porque va a marcar la reactividad del elemento en concreto. Vamos con el átomo de neón, que es un gas noble que pertenece a la última columna, al último grupo de la tabla periódica, que sería el 18 de los gases nobles. El número atómico, el número de abajo, me dice el número de protones que tiene, que son 10 protones. Como es eléctricamente neutro, va a tener también 10 electrones dando vueltas en las órbitas. Y los neutrones los calculamos como siempre restando 20 menos 10, es decir, restando el número másico y el atómico. Entonces nos salen 10 neutrones. Dibujamos el núcleo. En el núcleo colocaremos los 10 protones y los 10 neutrones.
y situamos los electrones en las capas correspondientes. En la primera capa o la primera órbita me caben 2 y ya la hemos llenado. Y en la segunda caben 8 y a mí me faltan por situar 8. Entonces da la casualidad de que queda la órbita llena. Es decir, el neón, como todos los gases nobles, tiene todas sus órbitas completas, con el número de electrones que le caben. Y esto hace que el neón, ya veremos lo que van buscando los átomos, lo que va a hacer que sean reactivos y se combinen entre ellos, va a ser completar la última órbita, en lo que es la regla del octeto, que la veremos más adelante. Entonces, los gases nobles, como el helio y el neón, y los que sigan en los siguientes periodos o filas, todos tienen la última capa o la última órbita completa, por lo que ese requisito que van a querer cumplir todos los átomos y por eso se van a combinar con otros, los gases nobles no lo van a tener. Luego los gases nobles, como no necesitan completar su capa, no reaccionan con nadie y no son reactivos. Vamos ahora con el átomo de sodio, que sería el siguiente. Tenemos 11 como número atómico, por lo que tendrá 11 protones en su núcleo. Tendrá también 11 electrones y si restamos el número atómico, se lo restamos al másico, haremos 23 menos 11 y eso me da 12 neutrones. Dibujamos el núcleo. En el núcleo hay 11 protones y 12 neutrones. Entonces, los 11 electrones los vamos a situar en capas. En la primera, que caben 2, la llenamos. En la segunda, que caben 8, la llenamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y con esto tengo 10 electrones colocados, pero tengo que colocar 11. Luego el último electrón, el que hace 11, ya tengo que ponerlo en la tercera capa u órbita, porque las dos primeras ya están llenas. Entonces, aunque sea para un solo electrón, tenemos que dibujar la tercera capa. Ya tendríamos el átomo de sodio y vamos con el último de este ejercicio, que es el magnesio. El magnesio, su número atómico es 12, por lo que tendrá 12 protones y también 12 electrones porque es eléctricamente neutro. Calculamos el número de neutrones restando el número atómico del número másico y obtenemos que son 13. 25 menos 12, 13 neutrones. Dibujamos el núcleo del átomo y en él situamos 12 protones y 13 neutrones. Vamos a colocar los 12 electrones. En la primera órbita tenemos 2 electrones y la llenamos. En la segunda, al igual que ocurría en el caso del sodio, vamos a colocar 8, porque es lo máximo que cabe, y la llenamos también. Ya tendríamos, en ese caso, con esta órbita, tendríamos ya 10 electrones situados, pero aún tengo que situar otros 2, porque tengo que colocar 12 electrones. Pues estos van en la tercera órbita, que yo intento dibujarla lo más circular posible, pero ya veis que no es fácil. Y aquí vamos a poner 2, pues uno por este lado y otro por este. Bien, y con esto ya tendríamos el átomo de magnesio dibujado y terminado el ejercicio. Quiero comentaros algunos detalles, ¿vale?, sobre por qué la tabla periódica tiene esta forma tan rara. Y es que, según
por donde la mires te va a dar mucha información sobre el átomo. La tabla está dividida en filas o periodos horizontales y grupos y columnas verticales. Si nos fijamos en la primera fila o en el primer periodo, que es lo mismo, tenemos el hidrógeno y el helio. Pues, ¿qué tienen en común estos dos? Que solo tienen una órbita. ¿Y en qué fila o periodo están? En el primero. Nos vamos al segundo periodo, segunda fila. De los elementos que hemos dibujado, que son todos, tendríamos litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Son todos los elementos de la segunda fila de la tabla periódica o segundo periodo. ¿Y qué tienen en común todos estos elementos? Pues que, además de estar en el segundo periodo, tienen dos órbitas. ¿Os vais dando cuenta de que el número de órbitas coincide con el número de fila en el que está el elemento situado? Bien, si os fijáis además en todos los elementos que he dicho del segundo periodo, ¿qué diferencia uno de otro? Pues el llenado de la segunda órbita, porque hemos empezado con el litio y tiene un electrón en la segunda órbita. Luego hemos pasado al berilio y tiene 2 electrones. El boro tiene 3, el carbono tiene 4, el nitrógeno 5, el oxígeno 6, el flúor 7 y el neón 8, que es el que tiene la segunda órbita completa. Y a partir de ahí, todos los electrones que tengamos que situar ya tendrían que ir en la siguiente órbita, que sería la tercera. Pues esos elementos, que nosotros ya solamente hemos dibujado 2, el sodio y el magnesio, ya van en el tercer periodo o tercera fila y tienen 3 órbitas. Y lo mismo, si nos fijamos en ellos, va completándose el llenado de la órbita. Tendríamos en el primer elemento, que es sodio, 1. Y en el segundo elemento de la fila o del periodo sería 2. Y así seguiríamos sucesivamente con todos los elementos de la tabla periódica. Otra observación que quiero que hagamos. Vamos a fijarnos en las columnas. Si nos fijamos en la primera columna o primer grupo, que es el de los metales alcalinos, nos fijamos que el primer elemento es hidrógeno, el segundo es litio, el tercero es sodio. Y los 3 los tenemos dibujados. El hidrógeno, que está en la primera fila o periodo, el litio, que está en la segunda fila, y el sodio, que está en la tercera fila. ¿Qué tienen en común esos 3 elementos que pertenecen a la primera columna? Pues tienen en común que tienen un electrón en la última órbita, primera columna, un electrón. Entonces tendríamos que el hidrógeno tiene 1, después en esa columna iría el litio, tiene 1, después en esa columna iría el sodio y tiene 1. Es decir, va aumentando el número de órbitas, pero todos los que están en el mismo grupo, en la misma columna vertical, tienen el mismo número de electrones en la última órbita. Y como la reactividad del elemento, cómo se combine con otros elementos para formar compuestos, va a depender del número de electrones que tenga en la última órbita, como estos tienen todos el mismo, pues eso va a hacer que todos reaccionen de la misma manera. Por eso los grupos, las columnas verticales, también se le llama familias, porque todos los que están en esa misma columna se portan de manera similar, reaccionan de manera similar. Fijaos que si nos vamos al grupo 2, la segunda columna de la tabla periódica, los metales alcalino-térreos, aquí hemos dibujado el berilio y el magnesio. Después seguirían otros más. Entonces, tenemos, si nos fijamos en el berilio, ¿cuántos electrones tiene en su última órbita? 2. Y está en la columna 2.
Y ahora nos vamos al magnesio. ¿Cuántos electrones tiene? 2 en su última órbita. Luego el berilio y el magnesio van a tener, junto con el resto de elementos de su grupo, la misma reactividad. Se van a portar igual. Esta propiedad de que se cumpla que el número de grupo coincide con el número de electrones de la última órbita no se cumple para toda la tabla periódica. Se cumple solamente para los llamados grupos largos, es decir, los grupos de los elementos representativos, que son el 1 y el 2, y luego ya nos iríamos a 13, 14, 15, 16, 17 y 18. En esos grupos se cumple que el número de electrones de la última órbita coincide con el número de grupo en el caso de grupo 1 y 2 y con la última cifra del grupo en el caso de los grupos 13, 14, 15, 16, 17 y 18, porque los elementos de esos grupos tendrían 3, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones en la última órbita, según el grupo al que pertenezca. Bien, espero que esta explicación os haya sido útil y os haya servido para aprender más sobre la estructura del átomo, sobre cómo están situados los elementos en la tabla periódica y un poquito sobre luego cómo se van a comportar para reaccionar entre ellos. Con esto terminamos el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo.